Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta jornada de actualización en Derecho Societario. Mi nombre es Wilfredo Monsalve y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy como moderador del evento. Me gustaría agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a la Asociación Venezolana de Arbitraje y al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, particularmente a su Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo, por unir este esfuerzo tan importante para crear este espacio de reflexión sobre temas que son todos claves para el ejercicio profesional y que además afectan directamente el desenvolvimiento de las empresas en nuestro ordenamiento jurídico. Durante el evento voy a estar compartiéndoles un enlace que contiene un formulario de Google que deben llenar para poder recibir los certificados de participación. En la sesión de hoy vamos a profundizar sobre aspectos que tienen una gran relevancia práctica, tales como los requisitos de validez en las convocatorias de asambleas, las mejores prácticas en la elaboración de actas, los desafíos y las oportunidades que presenta la actividad registral y también el creciente rol del arbitraje como medio de resolución de controversias en el ámbito societario. Para abordar estas temáticas, contaremos con la presencia de un panel de expertos, todos ellos de reconocida trayectoria en el ámbito del derecho mercantil y de la resolución de disputas. Pero antes de iniciar el panel, también contaremos pues, con las palabras de bienvenida de José Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje, y Paulimar Odremán, coordinadora de la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Colegio de Abogados de Caracas. Siguiendo ese orden entonces, tengo el gusto de presentar a José Alberto Ramírez, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1999. Posee una maestría en leyes concentrada en mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la Universidad de Missouri Columbia, Estados Unidos, bajo el patrocinio del programa Fulbright. Es miembro de la lista de árbitros del CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Es socio de la firma Lega Abogados y es miembro fundador de la Asociación Venezolana de Arbitraje, actualmente ocupando el cargo de presidente del Consejo Directivo. José Alberto, tienes la palabra. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Tengan todos, estimado público que se conecta en la mañana de hoy. Les saluda José Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje ABA. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinar sobre actualización en derecho societario, coorganizado entre la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, la SOVEDEM, la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y la Asociación Venezolana de Arbitraje. Agradecemos su presencia y participación en este evento, que promete ser una excelente oportunidad para profundizar nuestros conocimientos y compartir experiencias prácticas en el ámbito del derecho societario. Quiero agradecer especialmente a nuestros destacados panelistas, los profesores Daniel Pérez Pereda, Leonardo Gómez, Nayibe Chacón y Diego Castanino, quienes compartirán con nosotros sus valiosos perspectivas sobre temas cruciales del derecho societario, como la convocatoria a las asambleas de accionistas y sus requisitos de validez, las mejores prácticas para la redacción de las actas de asamblea, los retos y oportunidades presentes en la actividad registral y el arbitraje societario. También quiero agradecer a Paulimar Odremán y Leonardo Gómez, coordinadora y miembro respectivamente de la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, por la colaboración de esa institución y organización de este evento, y a Wilfredo Monsalve, quien será nuestro moderador en la mañana de hoy. Mención especial para el profesor Diego Castanino, director general de la SOVEDEN y directivo de la ABA, por su aporte en la conceptualización de este evento. Para aquellos que no estén familiarizados con la Asociación Venezolana de Arbitraje, a manera de introducción debo decirles que la ABA es una organización gremial y académica sin fines de lucro que tiene como objetivo principal difundir entre los diversos sectores sociales el uso del arbitraje y demás medios alternos de resolución de conflictos y convertirlos en una alternativa real para la solución de disputas, así como promover a Venezuela como sede para arbitrajes internacionales, promover en el exterior la experticia de los abogados venezolanos y promover el arbitraje en América Latina. La ABA es una institución con 12 años de fundada y durante todo ese tiempo ha venido cumpliendo una labor muy destacada para la promoción del arbitraje y los medios alternos de resolución de conflictos en general dentro y fuera de Venezuela. Dentro de los proyectos bandera de la ABA se encuentra el Congreso Anual de Arbitraje, que este año llegará a su 11ª edición y se tiene previsto que tenga lugar en el mes de octubre en la Universidad Metropolitana en Caracas.
Este es el evento más importante que desarrolla la ABA durante el año y reúne a más de 30 expertos nacionales e internacionales en un evento de un día donde se discuten los temas más actuales en materia de arbitraje. Es un evento gratuito y presencial para el cual todos ustedes desde ya están invitados a participar. El Congreso se enmarca dentro de lo que hemos llamado la Semana del Arbitraje de Caracas, que son una serie de eventos satélite que se organizan alrededor del Congreso y que este año llegarán a su sexta edición. La semana tradicionalmente cuenta con eventos coorganizados junto con el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, el Comité de Arbitraje de Benancham y la Red de Jóvenes de la ABA. Otro proyecto bandera de la ABA es el Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, del cual hemos publicado ya 5 ediciones. El anuario es un compendio de distintos artículos académicos dedicados al arbitraje y a los medios alternos de resolución de conflictos. En ellos se han escrito casi una centena de artículos que representan más de 2.000 páginas de doctrina arbitral nacional e internacional. Los 5 ejemplares del anuario se encuentran a disposición del público y se pueden descargar de forma gratuita a través de la página web de la ABA, que es www.abarbitraje.com. Estemos desde ya trabajando en la convocatoria para la sexta edición del anuario, por lo que los invitamos a participar enviándonos sus artículos académicos con miras a su publicación. Las reglas editoriales pueden ubicarlas en la misma página web de la ABA. También se encuentra disponible en la página web la guía práctica para la convención y utilización del arbitraje, comprensión y utilización del arbitraje, las reglas ABA para la actividad probatoria en el arbitraje y las reglas ABA sobre el arbitraje independiente. Quiero invitarlos a que conozcan más de la Asociación Venezolana de Arbitraje visitando y suscribiéndose a las redes sociales que tenemos en LinkedIn, en Instagram y en Facebook, @abarbitraje. Invitarlos a que visiten y se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde ya podrán ver grabaciones de muchos de nuestros eventos académicos pasados. Visiten también nuestra página web, donde podrán solicitar su membresía en la ABA para que puedan sumarse a esta noble labor de convertirse en promotores del acceso a la justicia a través del arbitraje y los demás medios alternativos de resolución de conflictos. Esperamos que este webinar sea de gran provecho para todos ustedes y que las discusiones que aquí se generen contribuyan significativamente a nuestro desarrollo profesional. Sin más preámbulo, doy por iniciada esta jornada y le cedo la palabra a la abogada Paulimar Odremán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Alberto, por esas palabras de presentación de este evento. Creo que es muy importante conocer la labor de la Asociación Venezolana de Arbitraje y todos sus productos editoriales y todas las oportunidades que ofrece. En definitiva, es una asociación muy importante en el foro venezolano y es bueno darle este enfoque divulgativo a la actividad que desempeñamos en la Asociación Venezolana de Arbitraje. Me gustaría ahora presentar a Paulimar Odremán, quien también va a brindarnos unas palabras de bienvenida. Paulimar es abogado egresada de la Universidad Central de Venezuela, actual coordinadora de la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, socia fundadora del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions y se desempeña también como asesora de proyectos sociales de diferentes organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y como directora de Relaciones Públicas de la empresa estadounidense de marketing digital Brands Inc. Paulimar, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y en especial a las organizaciones que están haciendo posible este evento por la invitación. Les tengo acá una breve presentación donde hablaremos un poco justamente de lo que es la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, esta comisión es un esfuerzo que hace el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. No es un esfuerzo nuevo, es un esfuerzo que se ha venido trabajando desde hace muchos años, solo que es la primera vez que realizamos una comisión específicamente de derecho mercantil y corporativo. Han existido en el pasado otras comisiones de otras materias y esta es la primera vez que desarrollamos una específicamente de materia corporativa y mercantil. Esta iniciativa nace tras una propuesta del año 2022-2023 y precisamente lo que buscábamos era como gremio
procurar la mejora, la difusión y buenas prácticas, y en específico tener una instancia de aporte al área de derecho mercantil. Esta se encuentra presidida por la doctora Ivette Lugo y pues conmigo como coordinadora de dicha comisión. Actualmente contamos con 25 miembros de destacada trayectoria, jóvenes desde inicios de la carrera, como otras personas que tienen muchísima trayectoria, porque quisimos darle este espacio a las diferentes generaciones. Hemos realizado diferentes actividades que nos han permitido de una u otra forma poder potenciar la labor del derecho mercantil en el país a través de esta instancia en el colegio. Nuestro equipo, como les dije, 25 miembros, tenemos un equipo operativo también de la comisión que nos permitimos de una u otra forma poder entrelazar actividades y ejecutar actividades propias para los miembros como para el público general. Tenemos cuatro áreas académica, institucional, social y de incidencia. En estas cuatro áreas de trabajo es donde hemos fortalecido de una u otra forma las diferentes actividades y las hemos ido encaminando en este último año. El pasado octubre del 2024 cumplimos un año de gestión, un año en el que estas áreas de trabajo se vieron totalmente desarrolladas. Y bueno, parte como por ejemplo de una de nuestras áreas de trabajo es justamente esta, la institucional, poder materializar enlaces estratégicos con diversas organizaciones afines para unir esfuerzos y seguir difundiendo la materia de derecho mercantil y corporativo. Tenemos el área social, que entendemos que como abogados es sumamente necesario poder ayudar a la colectividad. Creo que mucho de lo que nos ha dado el ejercicio profesional y esta carrera, que es humanista, es poder brindarle a la sociedad y sobre todo a la colectividad, al público general, tanto de lo que podemos dar como abogados. Obviamente, el aspecto académico, entendemos que la excelencia siempre debe ser el norte en nuestra profesión, así que con el objetivo de fortalecer el perfil de los miembros, hemos elaborado diferentes actividades y jornadas de formación que le permite no solamente ampliar sus conocimientos, sino potenciar sus capacidades. Luego tenemos el área de incidencia, que básicamente nos reunimos para tener debates sobre temas específicos que nos están afectando como gremio, y frente a esto no solamente quedarnos en la conversación, sino potenciar esa conversación y llevarla a una acción. Por lo tanto, hemos elevado también solicitudes ante instancias competentes sobre temas de interés para los miembros de la comisión. Por darle algunos resultados de lo que fue el último semestre del año 2024, pudimos realizar alrededor de 30 actividades de formación con profesionales del derecho de destacada trayectoria. Tuvimos también una jornada de asesoría gratuita en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, alrededor de 60 beneficiarios, entre ellos emprendedores, comerciantes y público general. También hago la mención que aunque este era el público al cual estábamos dirigiendo las jornadas, también tuvimos algunos casos de otras materias en materia de derecho civil, e incluso también orientamos a algunos colegas que venían con sus dudas, ¿no? Y esto es lo que nos demuestra cómo debemos seguir potenciando el conocimiento para nuestros agremiados. Además de esto, elevamos propuestas a organismos públicos. Hemos sido reseñados en la prensa digital y además participamos en la radio. Em, Les agradezco muchísimo a todos ustedes por ser parte, quienes son parte de esta comisión, pero también a todos los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Aquí les dejo la información de contacto, estamos a sus órdenes y bueno, sigamos creyendo y creciendo en el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Polimar. Creo que es muy importante conocer estas iniciativas y bueno, saber un poco más acerca de las funciones de la comisión y bueno, todas las áreas de trabajo que tiene, ¿no? Es bastante interesante y creo que es un proyecto muy valioso, vale la pena entonces prestarle mucha atención y, digamos, incentivar y promover. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora presentar a los miembros del panel en sí, que van a hablar sobre los temas sustantivos de esta jornada de actualización en derecho societario.
Y en primer lugar, tengo el gusto de presentar al profesor Daniel Pérez, quien nos hablará sobre la convocatoria de las asambleas y los requisitos para su validez. Daniel es abogado, especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela, cursante del doctorado en Ciencias, mención Derecho, de la misma universidad, y del doctorado en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica Andrés Bello, y miembro fundador y director de SOEDEM. Daniel, tienes la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos. Especial saludo a mi alumno Wilfredo, moderador de este evento, José Alberto Ramírez, presidente de la ABA, Paulimar Odreman, el ilustre Colegio de Abogados de Caracas, igual a Leonardo Gómez, y a todos los que nos acompañan esta mañana, que estoy viendo que son más de 270 participantes. Me permito compartir pantalla para empezar con mi disertación relacionada sobre la convocatoria de asamblea y los requisitos para su validez. Pareciera un tema agotado y un tema común en el ejercicio del derecho para quienes hacemos vida en el derecho mercantil, pero es importante siempre no solamente ver cuál ha sido su desarrollo jurisprudencial, sino cuál ha sido el comportamiento desde el punto de vista normativo de este requisito, de este elemento fundamental para la celebración de las asambleas de accionistas. Ok. Voy para acá. Está un poquito lenta la presentación. ¿Se ve? Ok. Sí, sí, se ve perfecto. Ok. La convocatoria de las asambleas, bueno, el contenido de mi presentación va a estar enfocado en la definición legal y doctrinaria, en primer lugar, la importancia de la convocatoria, la forma de la convocatoria, su contenido y finalmente las conclusiones sobre mi disertación. ¿Por qué no pasa? Listo. Para refrescar conocimiento, aquí tenemos una definición legal y doctrinaria. Primero, la que nos da el Código de Comercio en su artículo 277, que nos habla de que la asamblea, bien sea ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores por la prensa en periódicos de circulación con 5 días de anticipación, por lo menos al fijado para su reunión. Y después tomé brevemente lo que es el comportamiento de la doctrina, tomando en primer lugar a nuestro profesor y fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el profesor Alfredo Morles, la opinión del profesor Francisco Jun y de Golmis, que de alguna manera, sin ánimo de profundizar en conceptos que ya conocemos, son continuos a decir que, bueno, la convocatoria requiere de unas formas para su validez y su importancia radica en que la validez de las decisiones que de ellas se tomen van a depender de la forma en que esta convocatoria se hizo. Vemos que es la garantía para proteger los derechos de los accionistas o socios y de allí que la convocatoria y la forma en que ésta se realice depende de su validez o no de la decisión. Razón por la cual la forma y el contenido debe ser apta para cumplir con su finalidad, coincidiendo así con la opinión de la doctrina. Es importante saber quiénes deben convocar la asamblea porque esto siempre ha sido un tema de debate y a lo largo de la jurisprudencia nos hemos dado cuenta de que muchas de las impugnaciones a la validez de asamblea, más allá de la forma de la convocatoria como sí, es quienes la convocan. El código establece que los administradores en primer término son los llamados, el llamado principal a la convocatoria de la asamblea de accionistas, por ser quienes son las personas que se encargan valga la redundancia, de la administración o del giro diario que tiene la sociedad. Esto está contemplado en nuestro Código de Comercio. Después tenemos en segundo lugar, y por vía de excepción, la convocatoria del juez mercantil. El juez mercantil, evidentemente, pasa a ser el convocante de la asamblea cuando hay unas irregularidades en el comportamiento o en el desempeño de la sociedad. Esto está contemplado en el artículo 291. Quiero hacer un inciso sobre este artículo, porque este artículo de alguna manera fue, a través de la jurisprudencia, fue modificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto exigía que la convocatoria,
de la participación de los accionistas minoritarios no podían, tenía que reunir un quórum mínimo, o sea, un porcentaje mínimo para poder convocar, para lo cual la Sala Constitucional, en sentencia del 12 de mayo del 2015, después les remito la sentencia del expediente 05709, estableció que la norma era discriminatoria y por consiguiente desaplicó el primera parte donde solicitaba que fuese ese porcentaje, un porcentaje mínimo de socios el que pudiera solicitar la convocatoria de la asamblea por parte del juez mercantil. Ahí vemos que el artículo quedó redactado como: cuando se abroguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, los socios podrán denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con el que proceden. Finalmente, tenemos como tercer convocante de estas asambleas al comisario. Y para ello voy a citar lo que establece el doctor Morles con relación a esta convocatoria, y dice que será el obligado a convocar la asamblea frente a la denuncia de 1/10 de los accionistas por hechos de los administradores que crea censurables de conformidad con lo establecido en el último parte del artículo 310, el cual establece: si los comisarios reputan fundado y urgente reclamo de los accionistas que representen el 1/10 del capital social, deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá sobre el tema. Igualmente, así como ocurrió con el artículo 291, este artículo 310 fue modificado por la Sala Constitucional por considerar que discriminaba y excluía el pleno derecho a los accionistas minoritarios de hacer la convocatoria, bien sea de solicitar la convocatoria de asamblea, bien sea por el juez mercantil, y en el caso del 391 por parte del comité. La forma de convocatoria, yo creo que este es el punto álgido de este tema, y de allí que, bueno, cito las dos normas de nuestro Código de Comercio, las cuales establecen cómo debe hacerse la convocatoria, para pasar a opinar sobre lo que establece la jurisprudencia y la doctrina. Ya vemos que el artículo 277 nos habla de que la asamblea sea extraordinaria debe ser convocada por administradores por la prensa en periódicos de circulación con 15 días de anticipación, por lo menos el fijado para su reunión, y la convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula. Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea. Sobre la forma de la convocatoria, hay la opinión de Morles, y bastante acertada, que establece que ya de por sí la redacción de la norma establecida en el artículo 277 genera ciertas dudas, y debió ser más precisa en la forma de convocatoria a través de periódicos de circulación. No se dice si es de mayor circulación, si son periódicos locales, si son periódicos de circulación nacional, lo cual ya de por sí genera una limitación. Lo que sí es cierto y ha sido eh, reiterado, y, y ha sido de alguna manera apoyado por la doctrina de la jurisprudencia, es que la convocatoria por prensa es inexcusable, independiente de que puedan establecerse otros medios para la convocatoria. Entonces, bueno, vemos en el mundo de hoy, o sea, los que somos abogados, los que ejercemos, los que trabajamos la materia societaria, vemos que hoy en día la circulación en periódico ya de prensa escrita ya es bastante limitada. Si bien ya prácticamente la prensa en papel, la prensa es que no, la impresa no es tan comercial como hace unos años. También vemos que la mayoría de los periódicos han migrado a ediciones digitales, por lo cual, o sea, tenemos que ser conscientes con esta nueva modalidad, y establecer de que la publicación a través de medio digital de prensa es tan válida como la impresión en un medio escrito. Lo que sí se habla, y ha sido la jurisprudencia reiterado tanto por la Sala de Casación Civil como por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es que es inexcusable la convocatoria por prensa. Siempre vemos, y es muy común en los abogados en la práctica, que, bueno, al estar presente el total del quórum, se prescindió del requisito de convocatoria por prensa. Evidentemente, si está presente el 100% de los socios, no debería ser impugnable la asamblea, pero siempre quedará
ese vicio o ese error o esa falta de formalidad de que debió hacerse de convocar por un periódico de circulación, independientemente de que no sea impugnable. O sea, si está el por ciento, en mi opinión y en opinión de la doctrina, si está el 100% de los socios, no sería necesaria la convocatoria por prensa, pero es uno de los requisitos de forma para validez y por consiguiente el mismo debe ser llenado. ¿Ok? De ahí, bueno, ahí vemos que en la práctica se están dando hoy en día, incluso se da en materia contractual, la convocatoria en los contratos, por lo menos el domicilio procesal, se fija a través de direcciones de correo electrónico, es muy común. Evidentemente, también en materia de convocatoria de sociedades, los socios pudiesen establecer la forma de convocatoria por este medio, lo cual no es que sea un medio sustitutivo, como ya lo dije, del medio de prensa, pero sería un medio complementario y válido para la convocatoria. Ahí, sobre este particular, ya creo que, bueno, la forma ya está agotada. Hay que hacer una parte, está desarrollado en un trabajo del profesor Diego Castañino de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil sobre el tema del desarrollo jurisprudencial de este tema, donde la excepción a los requisitos de convocatoria por prensa se da en materia de franquicia internacional y de consorcios internacionales, en donde los nuevos franquiciados o consorciados no discuten cláusulas de contrato, sino que se adhieren a un contrato y pueden establecerse formas de notificación de convocatorias distintas a las previstas por el Código de Comercio para la formación del contrato, ya que se aplica a derecho extranjero, aunque esta franquicia funcione en el territorio nacional. Después, bueno, vamos con el tema del contenido de la convocatoria, un tema no menos importante. La fecha de la convocatoria de la asamblea debe estar especificado en la convocatoria, los puntos que se van a tratar y la indicación del lugar. Con la indicación del lugar, ahí tenemos también lo que se está dando en la práctica, la posibilidad de celebración de asamblea por parte de medios telemáticos, es decir, la convocatoria, tal como estamos haciendo esta reunión, vía Zoom. eh, bueno, no veo que haya oposición a este tipo de convocatoria, siempre que ésta sea aceptada por los socios. Entonces ya la indicación del lugar pudiese ser un requisito, no estoy diciendo que no deba ser tomado en cuenta, sino que se puede realizar de forma telemática y no necesariamente presencial. Los puntos a tratar, ya lo decíamos al inicio de la presentación, deben abordarse todos los puntos que se van a tratar en la asamblea, visto que si hay un punto que se toca dentro de la asamblea, independientemente del resultado de la deliberación, puede ser objeto de ser impugnado al no haberse convocado o al no haberse colocado en la convocatoria. La fecha de la convocatoria, hay una sentencia de la Sala de Casación Civil, me parece, déjame buscar mis notas aquí rapidito, en Bases de Venezuela, donde en esa convocatoria no se indicó exactamente el año de la convocatoria y fue objeto de impugnación. La celebración de la asamblea porque indicaba el día y el mes, pero no indicaba el año. Bueno, ahí la sala, bueno, estableció que si bien no se había colocado de forma exacta o de forma completa la fecha, iba a tenor de lo que establecía el código con relación a los por lo menos 5 días de anticipación a la celebración, y establecía que, bueno, si íbamos con el tema de la cantidad de días previos a la convocatoria, estábamos haciendo referencia a que la asamblea se estaba celebrando en el mismo año en que del mes y el año que se había colocado en la convocatoria. A manera de conclusiones y en aras del tiempo, vemos que en los últimos años la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo ha venido sentando el criterio respecto a la convocatoria de las asambleas, especialmente a lo que se requiere a los requisitos de alcance. La mayoría de los criterios, hay que destacarlo, se sustentan en la opinión del maestro Morles, cuya influencia en la promoción y actualización del derecho mercantil es indudable. La convocatoria es un aviso con un contenido mínimo que debe permitir al accionista enterarse de que en un lugar, un día y una hora determinado, se va a celebrar una reunión de accionistas en las cuales se va a deliberar y decidir sobre asuntos concretos relacionados a la sociedad. Vemos la alta litigiosidad por los vicios formales de la convocatoria, de ahí que insistimos
principalmente en el requisito de convocatoria por prensa, que es el requisito que genera mayor litigiosidad, que la sala, el máximo tribunal, ha establecido que es necesario e inexcusable la convocatoria de la asamblea por prensa, ya que, bueno, como ya dijimos, la importancia de la convocatoria es tal que de ella depende la decisión, la validez o no de la decisión de la asamblea. La función de convocar, ya quedamos claros quiénes eran los llamados a convocar principalmente, en el caso de los administradores, aquí me faltó hacer como que la acotación de que el administrador generalmente, y vemos muy común, o sea, no, todo dependerá de la estructura de la sociedad. Puede ser una sociedad dirigida por dos directores con las mismas facultades, por un presidente, no necesariamente por un administrador, pero, pero ese cargo de presidente o de director, hay que ver bien cómo están redactados los estatutos, son los encargados de la administración, de llevar la administración de la sociedad, y en este caso serían ellos los llamados a su convocatoria, no precisamente la palabra del administrador como se pudiese entender de forma corriente. La Sala Constitucional, bueno, ya les mencionaba la sentencia del 12 de mayo del 2015, donde declaró la inconstitucional de la disposición del artículo 291, de ahí que hubo una revisión, una reinterpretación del artículo. Después vemos la interpretación que se hizo del artículo 310. Y después vemos, bueno, el fenómeno mundial de lo que está ocurriendo con la prensa tradicional, la cual está desapareciendo paulatinamente, por lo que debemos entender que el concepto de prensa actualmente abarca a los medios digitales. Una convocatoria que sea publicada en un medio digital y que cumpla con todos los requisitos tendrá los mismos efectos prácticos como si hubiese sido publicado en un periódico impreso. Es perfectamente factible que por vía estatutaria los socios accionistas en la sociedad puedan establecer mecanismos distintos a los previstos en el Código de Comercio en cuanto a la forma de convocatoria de esto para la celebración de la asamblea. Se recomienda incluir en los estatutos la posibilidad de efectuar convocatorias por vía de correo electrónico, siempre cumpliendo con las exigencias de forma de la convocatoria y, bueno, aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de los derechos de los socios accionistas deben ser informados de la celebración de la asamblea y deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna información. Y por último, las convocatorias deben contener una serie de menciones de insoslayable cumplimiento como el nombre de la sociedad, la fecha, la hora, el lugar donde se celebrará, los puntos que se van a tratar y quiénes la convocan. Si la asamblea se va a realizar por medios telemáticos, la convocatoria será el instrumento por excelencia para informar a los socios con minucioso detalle sobre los elementos técnicos que permitirán conectarse al momento de la asamblea. Un placer haber compartido esta mañana, este rato con ustedes. Me imagino que abriremos un ciclo de preguntas una vez finalizada la ponencia. Quedo a disposición de nuestro moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir estas valiosas ideas que, bueno, abarcan un tema que es fundamental en el ámbito del derecho societario y que además es clave para el ejercicio válido de los derechos políticos de los socios y, en definitiva, para el giro comercial de las sociedades mercantiles, ¿no? Llueven los comentarios positivos en el chat, me alegra mucho ver eso. Ahora me corresponde también presentar a nuestro siguiente panelista, Leonardo Gómez, que va a hablarnos sobre las actas de asambleas y sus mejores prácticas. Leonardo Gómez es abogado egresado de la Universidad José María Vargas en el año 2014, dedicado al ejercicio profesional en las áreas civil, mercantil y bancaria. Es socio del escritorio jurídico de Vita Buquet y Asociados y miembro de la Comisión de Derecho Mercantil y Corporativo del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Leonardo, tienes la palabra. Y por cierto, Daniel, si puedes dejar de compartir pantalla, eh, que todavía la seguimos viendo acá, estaría perfecto. Leonardo, tienes la palabra. Gracias, Wilfredo. Buenos días a todos. Agradecido por ser parte, digamos, de esta iniciativa. Siempre es importante abrir estos espacios para que todos tengamos la oportunidad, digamos, de la retroalimentación, ¿no? Bueno, mi tema se basa fundamentalmente en las actas de asamblea y sus buenas prácticas. En principio parecería que este tema está sobreentendido, ¿no? Pero en nuestro país, a partir de lo que fue la digitalización de todo el sistema SAREN, producto, pues digamos, de
ese interés, digamos, en hacer logísticamente más fácil los procesos de registro, surgieron distintas aristas que son importantes hoy día atender para poder hacer un acta de asamblea, digamos, pulcra, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay dos elementos que se contrastan. El elemento normativo, que es lo que nos exige el Código de Comercio, que es muy básico y puntual, y lo que hoy en día está ocurriendo, ¿ok? Con distintas exigencias y con base en las realidades que se nos están presentando. El artículo 283 del Código de Comercio se limita a expresar que de las reuniones de las asambleas se levantará el acta que contenga el nombre de los concurrentes con los haberes que representan y las decisiones y medidas acordadas, la cual será firmada por todos en la misma asamblea. Si nosotros vemos y atendemos al contenido de este artículo, parecería muy simple establecer que lo indispensable que debería tener una acta de asamblea efectivamente tiene que ser la identificación de sus participantes, ¿ok? El capital que representan, esto es muy importante, concatenado a lo que decía el doctor Daniel Pérez con relación a la convocatoria, el contenido del mismo y pues el elemento de suscripción, que es la firma, que digamos es un elemento relevante en todo esto. Sin embargo, como lo comenté anteriormente, a partir de lo que fue la digitalización de los procesos ante el SAREN, surgieron distintas disyuntivas que sobre la marcha se ha tenido que ir resolviendo, un poco adivinando también, digamos, logísticamente cómo puede ser posible. Como todos sabemos, por esta digitalización se tomó un poco de facto, pues, digamos, la posibilidad de celebrar asambleas que discutieran puntos que, aunque parecen ser similares y correlacionados entre sí, eh, para el proceso registral parecen ser excluyentes, ¿no? Entonces, esto evidentemente generó que lo que antiguamente ocurría, en la cual las asambleas se celebraban y discutían una cantidad de puntos importantes, o abarcaban la mayor cantidad de discusiones para una asamblea, no se puede hacer en esta oportunidad. Entonces, el acta de asamblea, que dependerá mucho también de la convocatoria, tiene que resumirse a temas que a fin de cuentas dependen mucho del criterio que se esté aplicando al momento. Una reflexión que yo siempre he hecho es que pareciese ser que por cada estado del país parece haber un criterio distinto e inclusive en los propios estados internos no hay criterios unificados al respecto, ¿ok? Eso ha conllevado que en el ejercicio profesional y en el momento de establecimiento de los puntos que son deliberados en acta, sea indispensable básicamente contar con el feedback previo para adecuarlo, digamos, a la posibilidad de registrar y no efectivamente muchas veces a lo que la propia asamblea quiere establecer allí. Ante esta realidad, yo creo que lo importante es que, en primer término, las redacciones de las actas tengan la mayor sencillez posible. Muchas veces, por la cantidad de puntos debatibles en las asambleas, eh, las redacciones suelen ser un poco complejas para poder explicar, digamos, los acuerdos societarios a los cuales se lleguen. Efectivamente, nosotros, por decirlo de alguna forma, eh, no entendemos cuáles son los acuerdos societarios a los que se llegan, pero esos acuerdos societarios, digamos, muchas veces no son, digamos, aceptados por cualquier tema al momento de su registro. También es muy indispensable entender que de la redacción depende también un poco el efecto que vaya a surtir esas decisiones de la Asamblea. Por eso es muy importante que esa redacción, digamos, de su contenido sea lo más básico y entendible posible también, sobre todo para temas futuros, ¿no? Eh, es muy común que, digamos, las discusiones societarias y los juicios que procuran la nulidad de las asambleas siempre surgen con base a interpretaciones que se dan del contenido de la propia acta, que en su momento pudo haber tenido, digamos, una unificación de criterio para todos, pero con el tiempo nos podemos dar cuenta que eso pudo haber sufrido alguna variación interpretativa o pudimos haber omitido algo en su redacción. Entonces es importante atender este contenido para que sea lo más sencillo y entendible posible.
Lo segundo, que es no menos importante, justamente por este tema, digamos, de la limitación de puntos sobre los cuales las asambleas pueden debatir y decidir, que es algo que lamentablemente no controlamos, eh, digamos, en los socios. Es importante entonces que todos aquellos puntos que tengan que ser deliberados eh, puedan contar, digamos, con la posibilidad de efectivamente ser registrados. Había una práctica muy común que era que la venta de acciones y el aumento de capital fuesen elementos concurrentes en el proceso de registro de un acta. Pero nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos en los cuales simplemente son devueltos porque no son puntos que tengan que ser debatidos en una misma acta. Entonces, en este sentido, cuando atendemos al contenido del mismo, muchas veces nosotros tenemos que reformular lo que plasmamos allí eh, para que a fin de cuentas esa acta pueda ser registrada, ¿no? En tercer lugar, que no es menos importante, eh, aquella práctica que tenían, que era muy común, en la cual se definían ciertos puntos en la asamblea y se procedía a redactar nuevamente los estatutos de la misma, ha sido, digamos, una práctica que con el tiempo ha tenido un desuso. Eh, por un lado, porque en algunos casos era realmente innecesario que establecer, redactar nuevamente los estatutos cuando los debates en la Asamblea no fuesen, digamos, no sufrieran una modificación sustancial. Y en segundo lugar, porque en la actividad registral, que va a ser una ponencia posterior, para los registros también resulta un poco innecesario que se redacten nuevamente los estatutos cuando las modificaciones no lo ameritan. En este sentido, pues lo que se recomienda siempre, y esto es muy importante porque a veces se suele pasar por alto, es que cuando existe una modificación de los artículos, se redacte el artículo, la cláusula o el punto en específico que haya sido modificado. ¿Ok? Eso es algo que no puede faltar. Eh, Finalmente, quiero atender a algo muy importante, que esto sí contempla, digamos, una buena práctica hoy en día, que es el tema de los procesos de legitimación de capitales. En la actualidad, digamos, en el otro ámbito de asociaciones, por ejemplo, que son las asociaciones civiles, que no viene el caso, pero quiero tomar esa experiencia a raíz de, digamos, toda la regulación que está surgiendo en la actualidad. Eh, las regulaciones que han sido impuestas a esas formas, digamos, de asociarse, han conllevado a que en el ámbito mercantil nosotros también empecemos a tomar un poco el ejemplo de las necesidades que tenemos que cubrir eh, al respecto, ¿no? También un poco lo que es el tema de los procesos de regulación que se están dando en cuanto a legitimación de capitales. Eh, Donde se hace cada vez más indispensable, por ejemplo, para las empresas que tengan un buen gobierno, que tengan unos mecanismos efectivos para su regulación de materia financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos, si nosotros vamos a aprobar balances, si vamos a aumentar capital, si se van a vender acciones o se van a hacer actos de disposición, en este caso particular, siempre es indispensable incorporar lo que son las cláusulas de origen y destino de los fondos, o al menos establecer que los procesos de aprobación, digamos, en la asamblea de lo que son los balances, contemplen al menos la opinión en cuanto a la legitimación de capitales. Esto en realidad no es una obligación per se, salvo en los casos de venta y aumento de capital, compra o venta digamos, de acción. Eh, pero en lo personal creo que por la orientación que se le está dando un poco a lo que es la actividad registral y en otros ámbitos de materias asociativas, se está resultando indispensable que en las asambleas, en las actas, se incorpore este punto fundamental. Siempre ha surgido alguna, digamos, duda o digamos una disyuntiva, porque, como lo dije al principio, pareciera que el proceso de redacción de las actas de asamblea es un proceso, digamos, automatizado, ¿no? Pero hoy en día nos exige a nosotros un poquito más de pericia en el sentido
de que, por ejemplo, en las actas de asamblea perfectamente se puede establecer que un socio no estuvo de acuerdo con las decisiones que fueron tomadas en ellas. Eso es un aspecto muy importante. A veces no suele ser lo más común, pero sí es un aspecto perfectamente posible. Entonces, digamos que las decisiones, aunque son aprobadas por mayoría, siempre es indispensable que el socio que no esté de acuerdo con las decisiones que se estén tomando en ella, en cualquiera de sus puntos, o puede darse el caso, por ejemplo, en el cual él esté en desacuerdo con las formas de convocatoria o tenga algún punto en específico sobre el cual rebatir y que ha sido debatido en asamblea, siempre es importante que el socio que esté en desacuerdo lo manifieste y que expresamente establecido en una asamblea. ¿Por qué? Porque ese va a ser, a fin de cuentas, su elemento de prueba ante unas posibles acciones judiciales futuras. Entonces es indispensable que ellos a través de su participación, recuerden que en las asambleas los accionistas tienen voz y voto. Si usted tiene algún punto de discrepancia en una asamblea y no lo establece, se va a sobreentender, digamos, el hilo, la consecuencia que va a tener ello es que básicamente lo aprobó en ese sentido. Entonces, posteriormente, si usted tiene algún punto sobre el cual tiene que ejercer algún tipo de acción por estar en desacuerdo, pues no va a tener su elemento de prueba indispensable, que es justamente su negativa plasmada en asamblea. El tema de la asignatura es fundamental, fundamental. ¿Por qué es fundamental el tema de la asignatura? Primero, evidentemente, porque si usted no suscribe el acta de asamblea, puede entenderse que usted o no participó. Ese es el primer elemento que hay que establecer. Por más que digan que usted estuvo presente, si usted no la firma, puede entenderse que no participó. Y en segundo lugar, pues la asignatura es un formalismo que no se puede ignorar al momento de la validez del acta, ¿no? Siempre se ha tenido, digamos, aquella duda sobre qué consecuencias trae la no signatura del acta. Bueno, es justamente esto. Eh, Además, trayendo un poco nuevamente el tema de lo que es la automatización de los procesos, cuando usted cargue el acta en sistema, tiene que estar la firma en digital, que es un elemento que yo particularmente siempre tengo, por decirlo, algún tipo de, digamos, de recelo, en virtud de que, bueno, no puede entenderse que la fotocopia o el escaneo de una firma puede entenderse como una firma y una suscripción válida del acta, entendiendo que hay mecanismos de firma electrónica que justamente le otorgan validez a esa forma de suscripción. Tenemos incluso una superintendencia, digamos, de, de firmas electrónicas. Tenemos una ley de datos y de datos electrónicos también que establece ese tipo de obligaciones. Entonces, es curioso que el simple escaneo pueda entenderse como una suscripción válida del acta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la suscripción y la asignatura es un elemento que no se puede ignorar al momento de establecer como una buena práctica. Yo creo que ese es el elemento fundamental de la buena práctica de la asamblea, de la asignatura por parte de los socios. Tengo alguna pregunta aquí que me hacen que es importante sobre cuál es el basamento legal. Voy a ampliar un poco el catálogo. ¿Cuál es el basamento legal para que en un acta de asamblea no se puedan establecer el debate o las modificaciones de diversos puntos? Ninguna, realmente ninguna. Pero ha sido una práctica continuada a partir de la automatización de los procesos. Por ejemplo, una venta de acciones y un aumento de capital, que son, digamos, actos que son relacionados y que guardan íntima relación entre sí. En algunos sitios puede ser aceptada y en otros no. Realmente yo creo que básicamente esto responde un poco más a un tema de logística de facto que un tema de, digamos, de basamento legal o una fundamentación lógica. Esto inclusive a creo que contradice un poco el interés que se tiene de simplificar trámites, de hacer todos los procesos de una forma rápida, efectiva, fluida. Yo creo que eso es un poco la contradicción en la cual
nosotros se pregona, digamos, desde el Estado la necesidad de, bueno, vamos a simplificar trámites, pero estos actos tienen que ser individuales. Fíjense, por ejemplo, el tema de la aprobación de los estados financieros que no pueden ser más de 5 años. En algunos sitios no te limitan inclusive que sean los 5 años, tienen que ser 3. Entonces, creo que esto responde más a un tema de practicidad que, bueno, básicamente pues es un tema más de practicidad y de, bueno, de cuestiones criteriosas de los funcionarios revisores que temas legales perfectamente válidos. Por último, quisiera terminar, para no extenderme mucho en la participación, sobre un tema que va relacionado, digamos, y que lo va a explicar el doctor Diego también, al final, sobre el arbitraje societario. En las actas de asamblea tiene que constar el acuerdo de arbitraje, un acuerdo de arbitraje que sea válido, que cumpla con todas las formalidades, ¿ok? Que establece la ley de arbitraje comercial. Tiene que constar, el principal elemento del acuerdo de arbitraje es que tiene que constar por escrito. Y en este caso particular, pues en las actas de asamblea tiene que establecerse el acuerdo de arbitraje que sea válido, que sea claro, preciso, conciso, que cuente con todos los elementos necesarios para su validez. No puede existir un acuerdo de arbitraje oponible a los socios, en este caso a criterio personal, si no consta fundamentalmente ni en el documento de constitutivo ni en un acta de asamblea donde se discutieron varios elementos de la misma. Entonces, es necesario que en las actas de asamblea, si se va a llegar a algún tipo de acuerdo, es fundamental para, digamos, que los conflictos que susciten entre los socios vaya a ser dirimido en arbitraje, pues en este caso en especial, ese acuerdo de arbitraje es importantísimo incluirlo en el acta de asamblea. Tengo muchas preguntas por acá, quizás nosotros podemos debatirlas al final, digamos, en unos comentarios generales, pero bueno, básicamente lo que intenté fue explicar un poco las generalidades del caso, un poco la realidad práctica de la cual estamos viviendo y bueno, siempre este, esto va a generar tema y lo importante es que entre todos pues tratemos de siempre crear en la práctica también criterios unificados para una fluidez en la materia mercantil sobre este punto. Muchas gracias, Leonardo. Creo que es muy importante conversar sobre temas como este, no solamente porque son interesantes, sino también porque tienen una relevancia práctica clave en el ejercicio profesional del abogado venezolano en particular. Pienso que tenemos un importante camino que recorrer en este tema y eso mismo es lo que justifica la necesidad de generar espacios de colaboración como este, que espero que se sigan generando. Muchísimas gracias, Leonardo. Y pues ahora le corresponde el turno de la palabra a la doctora Nayibe Chacón. La doctora Nayibe Chacón va a estar conversando sobre la actividad registral, sus retos y sus oportunidades. La doctora Nayibe Chacón es abogada por la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Derecho Mercantil por la misma universidad, doctora en Ciencias Mención Derecho, también por la misma universidad, profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, actualmente directora del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y secretaria general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, además de ser individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Nayibe, tiene la palabra. Hola, buenos días. Les habla la profesora Nayibe Chacón Gómez. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Los estaré acompañando con el tema de la actividad registral, retos y oportunidades en el ámbito societario. Desde el año 2001 y por primera vez sale del Código de Comercio las disposiciones en materia de registro mercantil. La Ley de Registro Público y del Notariado consagra por primera vez, junto con el registro público y las notarías, las disposiciones, consagra un conjunto de normas acerca aplicables al registro mercantil.
Sin embargo, somos de la corriente de pensar que las normas que se encuentran consagradas dentro del Código de Comercio en materia de registro, que van del artículo 17 y siguiente, continúan vigentes, ya que no hubo ni una derogatoria expresa ni tocan sobre el mismo tema, que son las dos máximas de las derogatorias tradicional. Ley posterior deroga ley anterior, pero siempre y cuando verse sobre la misma materia, a menos que haya una derogatoria expresa, situación que no ocurrió aquí. Entonces, se nos presenta, a raíz de la Ley de Registro Público y del Notariado, una oficina de registro mercantil inspirada en principios tanto de la propia administración pública como en principios propios de la actividad registral, de la actividad de la publicidad que es otorgada, que es el fin de las oficinas de registro público y de las oficinas de registro mercantil. Esta oficina de registro mercantil es una oficina administrativa a la cual entran documentos que nacieron privados y que posterior al trámite que se realiza en el registro mercantil salen como documentos públicos. Por lo cual el registrador mercantil tiene una función de otorgar fe pública. Pero a su vez esta ley de registro público y del notariado, que ha tenido después del año 2001 otras reformas, le da potestades calificadoras a través de la actividad de la calificación del registrador mercantil, con lo cual se consagra unas potestades discrecionales sobre el contenido del documento constitutivo, potestades que también abarcan, después de constituida la sociedad, ciertos extremos cuando los socios de las sociedades mercantiles, principalmente de la sociedad anónima, llevan documentos ante el registro mercantil. Eso ha traído, por supuesto, una cantidad de retos desde el punto de vista de de comprender que se trata, el devenir de la sociedad involucra o corresponde a los intereses de los socios, que no pueden en ningún momento ser contrarios, pues, a los principios de orden público, etcétera, pero se inspiran en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, porque se trata de un contrato y el derecho la sociedad como tal es un contrato desde el punto de vista jurídico. Entonces nosotros vemos que dentro de los retos está principalmente la comprensión del registrador mercantil y de los funcionarios de esta oficina de registro mercantil del devenir tan diferente y complejo que tiene la estructura del derecho societario, la estructura de la sociedad como tal en un escenario económico tan complejo como el escenario venezolano. Sin embargo, no se trata solamente de evidenciar las falencias que tenemos dentro del registro mercantil con ocasión de las sociedades mercantiles, sino cuáles son las oportunidades que el entorno nos presenta. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo la tecnología ayuda a la actividad registral? ¿Cómo fomenta y se generan oportunidades para la celeridad jurídica, que es uno de los principios que el doctor Pedro Pineda León nos decía? La celeridad en sus fundamentos del derecho mercantil, la celeridad, que es uno de los principios que inspira a esta disciplina. ¿Cómo logramos que la tecnología entonces se presente como una oportunidad? A través de el documento electrónico, la posibilidad de que el registro mercantil sea llevado de una sociedad, su nacimiento y la posterior actividad durante su funcionamiento pueda ser llevado a través de documentos electrónicos. Esto genera principalmente la simplificación de los trámites que son llevados ante la oficina mercantil, ante la oficina del registro mercantil. Tenemos un ordenamiento jurídico y lo ponemos no como algo contrario o algo que va de menos, sino que
es la oportunidad que tenemos en la actualidad, sin necesidad de reformar nada. Tenemos un ordenamiento jurídico que está proclive o que está a favor de la incorporación de las tecnologías al desarrollo de la actividad que es llevada ante el registro mercantil. La ley del registro público y del notariado consagra la firma electrónica del registrador mercantil. Ya nosotros sobre este tema hemos hablado sobre la validez de la firma electrónica y no solamente hemos hablado, hemos escrito un par de artículos acerca de la firma electrónica del registrador mercantil. Tenemos también la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas que prácticamente está próxima a cumplir 25 años y que es una ley que hasta el día de hoy inspira y mantiene su vigencia gracias a los principios rectores de la actividad certificadora y de la actividad que tiene que ver con la equivalencia funcional, que es la que permite que los documentos que son llevados en físico y que la ley exige que sean llevados en físico puedan ser llevados digitalmente siempre y cuando se cumplan los extremos de esa ley de registro de mensaje de datos y firmas electrónicas. Entonces, fíjense, tenemos la ley de registro público que consagra la figura, entre otras figuras, como el expediente electrónico, pero consagra la figura de la firma del registrador, la firma electrónica del registrador mercantil, que a su vez la unimos con la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas que inspirado en un conjunto de principios que mantiene incluso la autonomía de la voluntad de las partes, la buena fe en materia contractual electrónica, pues permite la equivalencia funcional y que le da cabida al entorno electrónico y validez y certeza jurídica de la seguridad electrónica de la certificación. Y eso permite que los documentos electrónicos tengan la misma validez que los documentos privados, que los documentos en físico y que pueda dar lugar al expediente electrónico, completamente electrónico. Luego tenemos otras disposiciones por aquí y por allá, pero podemos hablar también de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, ley que todavía está en vigencia en nuestro país, que se incorporó dentro de un conjunto de normas que daba la entrada o el visto bueno de la actividad tecnológica para la administración pública. Y como les digo, esto permitiría, ¿verdad? Es una oportunidad para que el derecho societario, para que la sociedad pueda, las sociedades mercantiles puedan cumplir de manera célere los trámites administrativos, que son trámites que deberían ser sencillos. ¿Por qué? Porque la sociedad en verdad involucra directamente y en primera mano a los interesados, que es en este caso los socios, y si estamos hablando propiamente de una sociedad anónima, los accionistas. ¿Qué quisiéramos nosotros en un futuro no muy lejano? La posibilidad de tener sociedades mercantiles y la actividad mercantil llevada ante el registro enteramente digital. ¿Eso es posible? Sí. Tenemos todo un ordenamiento jurídico desde la Constitución para abajo que al día de hoy lo permite, que al día de hoy una interpretación a favor del negocio societario no y sin detrimento de la seguridad y de la certeza jurídica nos permite la incorporación del ambiente tecnológico. No quiero terminar mi participación con estas ideas sin agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, a la Asociación Venezolana de Arbitraje, al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas por la invitación a participar en este evento. Les dejo mi correo electrónico por cualquier inquietud o aspecto de esta presentación que quisieran ampliar. Muchísimas gracias y que estén muy bien y que sea provechosa la jornada de hoy.
Muchísimas gracias a la doctora Nayibe Chacón. Creo que, al igual que el resto de los temas que han sido tratados el día de hoy, este es otro que tiene una importante incidencia práctica. Siempre es interesante y valioso escuchar a la doctora Nayibe Chacón por el enfoque teórico práctico que siempre tiene en el tratamiento de los temas que estudia. Y pues nada, fue un verdadero privilegio haber contado con su participación en este evento. Ahora, para culminar y pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, quiero presentar al último panelista del día de hoy, que es el doctor Diego Castañino, quien hablará sobre el arbitraje societario. Doctor Diego Castañino es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, abogado por la misma universidad y también por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Tiene un máster en Derecho de la Empresa, y un diplomado en Arbitraje Comercial y máster en Negocio Bancario y Agente Financiero de la Universidad de Alcalá, en España. Es magíster en Educación Universitaria por la Universidad del Istmo, en Guatemala, y especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es Senior Legal Director para Centroamérica y el Caribe de PepsiCo, profesor de Derecho Mercantil en pre y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, y de Arbitraje Comercial en posgrado. También es director de la Asociación Venezolana de Arbitraje, vicepresidente del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje y miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, siendo actualmente su director general. Es autor de varios libros y artículos en materia de arbitraje, derecho mercantil, compliance, entre otras materias. Pues nada, es un gusto contar hoy con su participación. Vamos a escuchar lo que el doctor Diego Castañino tiene para nosotros el día de hoy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los que están conectados a esta hora. A mí me corresponde hablar el día de hoy sobre el arbitraje societario. Para facilitar estos minutos que tengo, voy a compartir con ustedes una breve presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, antes de empezar, quiero recomendarles algunos trabajos que he publicado sobre el tema del arbitraje societario. Es un tema que me apasiona, es un tema sumamente interesante y que aquí pongo pues a disposición de ustedes los links y las fuentes de cada uno de estos trabajos. Quiero que hoy, en este brevísimo tiempo que tenemos, por lo menos podamos definir el arbitraje societario, identificar cuáles son los requisitos que requiere un acuerdo de arbitraje societario para que sea válido y algunas consideraciones respecto a la arbitrabilidad objetiva y subjetiva. Entonces, ¿qué es el arbitraje societario? Pues el arbitraje societario es un tipo de arbitraje especial que va a tener por finalidad dirimir conflictos intrasocietarios, es decir, esas controversias que podrán surgir en el seno de una sociedad. Y cuando decimos sociedad, podremos estar haciendo referencia a sociedades mercantiles o sociedades de carácter civil. El día de hoy estaremos enfocados en las sociedades mercantiles. ¿Quiénes hacen vida en una persona jurídica bajo el paraguas de una empresa? ¿Quiénes son los sujetos que están constantemente interactuando? ¿Quiénes tienen ese vínculo jurídico? Vamos a ver que estamos haciendo referencia a socios, administradores, comisarios, a la sociedad como persona jurídica. Pero ya vamos a profundizar en el análisis de cada uno de ellos. Lo cierto es que tenemos una realidad en Venezuela y la realidad en Venezuela
es que el tema del arbitraje societario no está regulado en nuestra ley de arbitraje comercial, ni tampoco en ninguna ley especial, a diferencia de otros países de la región que sí lo han logrado regular. La verdad es que a pesar de esta situación, la doctrina y la jurisprudencia venezolana coincide en admitir la posibilidad de utilizar a este tipo de arbitraje especial. Hay varios trabajos que les recomiendo su lectura, aquí podrán ver algunos de ellos, y también hago referencia a algunas sentencias en donde el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido la oportunidad de conocer algunos conflictos que han surgido en virtud de arbitraje societario y más bien le ha dado un espaldarazo a este tipo de arbitraje, con lo cual nos deja a nosotros mucho más tranquilos y confiados en que podemos utilizar este medio para la resolución de las controversias. Ahora bien, en esta lámina ustedes verán que hay una línea que está en roja. Y esa línea que está en roja no es casualidad. Esa es la brújula que nosotros vamos a tener cuando nos sintamos perdidos o desorientados en temas de arbitraje societario. Y es que debemos entender que el asunto societario es especial y sus principios se deben respetar. ¿Qué significa esto? Significa que el asunto societario, el derecho societario, mercantil societario, cuenta con unos principios que le dan sustento. Y como este es un arbitraje especial, no podemos olvidarnos de estos principios. Más bien, estos van a ser los principios rectores que nos van a facilitar hallar los caminos cuando tengamos dudas o estemos perdidos. Resulta que en esta brújula que les estoy recomendando utilizar, vamos a conseguir en algún momento en la discusión que nos vamos a alejar un poco de concepciones tradicionales del arbitraje comercial. Y eso no significa que estemos mal o que nos estemos alejando de la teoría general del arbitraje. Por el contrario, esas son las bases que justifican la existencia de este tipo de arbitraje tan especial como es el arbitraje societario. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que un acuerdo de arbitraje societario sea válido? Entendamos que es un acuerdo arbitral y por ende tiene que celebrarse por escrito, tiene que contener una disposición indubitada de querer hacer valer la excepción de arbitraje, tiene que tener una manifestación de la voluntad inequívoca y expresa. Si quisiéramos tener efectos hacia terceros, tendríamos que hablar de registros y publicación del acuerdo de arbitraje societario. Hoy no nos va a dar tiempo a hablar de esto, pero me gusta dejar la semilla para la duda. Y hay que decidir si queremos que sea un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, o si un arbitraje de derecho o un arbitraje de equidad. Entonces, ¿quiénes son las partes a las que vamos a poder aplicar el arbitraje societario? ¿Quién está sometido al arbitraje societario? Aquí tenemos que hacer una lista y la lista es la siguiente. En primer lugar, la propia persona jurídica. En segundo lugar, los socios fundadores, inclusive aquellos ausentes y disidentes para el momento de la decisión. Sus herederos, los socios nuevos que se hayan incorporado con posterioridad, sus herederos, los administradores y comisarios. Pero ¿cómo llegamos a esta lista? Para poder llegar a esta lista tenemos que superar varios obstáculos y aquí nuestra brújula, que hablábamos al principio, va a ser fundamental. A ver, traigo 3 temas muy polémicos y la solución que he visto en la doctrina y jurisprudencia internacional y cuál pudiese ser la posición que nosotros en Venezuela pudiésemos asumir. ¿Vincula o no vincula a la sociedad mercantil ese arbitraje societario cuando es celebrado el acuerdo en el momento de la constitución de la sociedad? Hay quienes opinan que no y se basan en el hecho de que la decisión fue tomada por los fundadores y no por la sociedad. Sin embargo, hay quienes opinan que sí vincula a la persona jurídica. ¿Por qué? Bueno, porque dice, los que sustentan esta teoría afirman que el nacimiento de la persona jurídica está inmersa en ese proceso y se le va a aplicar todas las reglas que se logren alcanzar en este momento de constitución. Recordemos que el código nuestro tiene una regla y dice, en fase de constitución de la sociedad mercantil, cada socio tendrá derecho a un voto. Y entonces, esta regla es muy importante porque los socios están dándole
forma a esa sociedad mercantil, están acordando cuáles van a ser las reglas del funcionamiento y esas reglas le tienen que aplicar a la sociedad. Entonces, ¿por qué las otras reglas sí se le van a aplicar y la referente al arbitraje societario no? Vincula a los socios actuales y futuros. Bueno, a los fundadores automáticamente, ahí parece que no hay mucha duda, pero ¿qué ocurre con el socio que adquiere una acción posterior? El tema es sumamente interesante. En primer lugar, tenemos que decir que el nuevo socio tiene que hacer un due diligence de la sociedad y entender cuáles son los términos y condiciones que existen en esa sociedad para saber si le interesa pertenecer a ella. Y entre las reglas que se va a conseguir está el acuerdo de arbitraje societario. Entonces, él, al adquirir una acción en una compañía anónima, está aceptando dichas reglas y se va a someter a ella, a pesar de que no formó parte de la decisión en ese momento en el que se tomó, porque pueden haber dos momentos, con la constitución de la sociedad o de manera sobrevenida. Entonces nosotros creemos que los nuevos socios sí se les debe aplicar el acuerdo de arbitraje societario, porque la cesión de acción tampoco puede entenderse como un contrato de adhesión. Es la forma en la cual ocurre la transferencia de la propiedad de los títulos correspondientes a la acción de la sociedad anónima. Y vincula a los administradores. Hay quienes dicen que no, porque son ajenos al contrato social, pero los que sostenemos que sí, consideramos que cuando el administrador acepta su cargo, se somete a los estatutos. Pasa igual como con el socio que está entrando en la sociedad. El administrador, para aceptar el rol al que se le está nombrando, tiene que estudiar esos estatutos y entender todas las reglas, porque va a ser el principal veedor del cumplimiento de dichas reglas. Así que si se le van a aplicar todas las reglas, ¿por qué el acuerdo de arbitraje societario no? Recordemos también que en materia societaria, y aquí regresando un poco a la situación o a la vinculación de los socios, se aplica el principio democrático. Y vamos a ver que el tema de las mayorías es también un tema interesante de cómo se ha venido desarrollando. Entonces les decía que el acuerdo societario, de arbitraje societario, se puede suscribir antes o después de un conflicto, y el momento también puede ser con la Constitución o en una incorporación sucesiva. Si hacemos si queremos ver cómo funciona la incorporación sucesiva, hay tres problemas aquí, o tres posturas. La primera es que ese acuerdo de arbitraje societario en una incorporación sucesiva tiene que hacerse mediante un acuerdo unánime. ¿Por qué? Porque va a privar a los socios de la tutela jurisdiccional y entonces hay quienes afirman que solamente va a vincular a quien manifieste su voluntad. Esta posición está superada. La segunda posición es aquella en la cual entendemos que las sociedades de capital se rigen por sus órganos y tienen el principio de la mayoría y el principio democrático de gobierno societario, con lo cual no necesitaremos unanimidad, bastará con la mayoría, salvo que se establezca, y aquí viene la tercera, una mayoría reforzada. En Italia, para acordar un acuerdo de arbitraje societario, hace falta una mayoría reforzada, así está en su Código de Comercio. Nosotros no tenemos una disposición así, pero nada obsta a que los estatutos pudiésemos contar con una regla y diga que el día de mañana, si se desea suscribir un acuerdo de arbitraje societario, será falta X mayoría reforzada. Con la mayoría reforzada también viene una idea asociada y es el derecho de separación para ese socio disidente. En Venezuela entonces estaríamos hablando de que estamos en la segunda teoría, salvo que en virtud del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, en los estatutos sociales se haya acordado una mayoría reforzada. En cuanto a la arbitrabilidad objetiva, es decir, qué materia es arbitrable, han habido muchas posiciones, y aquí les coloco un par de ellas, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Costa Rica. En Venezuela nosotros tenemos, en virtud de una decisión del año 2008 en el que se interpretó el artículo 258 de la Constitución, una regla que para mí es maravillosa y más o menos dice así como que basta con discernir si allí puede llegar también al conocimiento de un juez. Es decir, si un caso puede llegar al escritorio del juez, entonces también pudiese llegar al escritorio del árbitro por mandato de las partes. Esta idea yo creo que es bastante sana, siempre y cuando también cumplamos con los estándares establecidos en la ley de arbitraje comercial. Tratar de tener una lista cerrada
de cuáles son los temas que los conflictos que pudiésemos conseguir en materia societaria, es una tarea casi imposible. Aquí ustedes pueden ver algunos de los conflictos más usuales que se presentan con mayor frecuencia, y estoy colocando de un lado en color verde los tipos de conflictos en los que hoy pareciera que no hay discusión respecto a la posibilidad de utilizar arbitraje societario. Pero en amarillo ven impugnación de decisiones tomadas en asambleas de accionistas. Y es que hay países en donde se han negado rotundamente a poder llevar a arbitraje las impugnaciones de las decisiones tomadas en asambleas de accionistas. Yo considero que para el caso venezolano, nada obsta que podamos someter esto a arbitraje. En rojo ven cesación de pagos y quiebra, porque aquí hay una afectación directa a derechos e intereses de terceros. La solución que se han encontrado en otros países es la siguiente. Número uno, en virtud del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, hemos decidido que este tipo de conflicto se dirimirá en arbitraje societario. Y para que tenga efectos ante terceros, entonces el acuerdo de arbitraje societario se debe registrar. ¿O es que el registro no es para poner en conocimiento de terceros sobre las reglas y condiciones que están vigentes para una sociedad mercantil? Yo ahí tengo mis dudas, ¿ok? Estoy más cerca del sí que del no, pero no me siento totalmente cómodo con esa tesis, pero no significa que el día de mañana pueda cambiar de opinión, ¿sí? Sigo investigando, sigo leyendo sobre el tema del arbitraje societario para cesación de pagos y quiebra. He visto que es posible en otros países con muchas limitaciones. Entonces ahí es donde tengo el problema, porque para hacer algo a medias pareciera que vamos a tener que gastar doble, y entro entonces con mi cachucha de abogado de empresa y buscar siempre la eficiencia. Entonces, bueno, sabemos que tiene que constar por escrito, podremos celebrar antes o después de un conflicto, podrá formar parte de los estatutos sociales, de una modificación posterior o mediante un pacto parasocial. En cuanto al tipo de arbitraje, la recomendación siempre es un arbitraje institucional y que sea de derecho, pero nada obsta que sea independiente y que sea de equidad. En cuanto a la elección de los árbitros, y con esto ya estoy terminando, tengo que decir que hay un típico problema, y es que se suele pretender elegir a un sujeto que hace vida en el vínculo jurídico intrasocietario como árbitro, porque conoce a las partes, conoce el negocio, el tipo tiene fama de ser objetivo, imparcial, pero hay conflicto de interés. No podemos nombrar como árbitro a un sujeto que haga vida en el vínculo intrasocietario. Eso tenemos que entenderlo y superarlo en materia de arbitraje societario. Ahí, cuando estamos redactando el acuerdo de arbitraje societario, bueno, hay riesgos. ¿Cómo hacemos para definir el número de árbitros? No hace falta, simplemente digamos que las partes se pondrán de acuerdo en el número de árbitros, porque va a depender del tipo de conflicto que pueda surgir. Bueno, de esta manera culmino con mi participación. Una vez más, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, al Ilustre Colegio de Abogados y también a la Asociación Venezolana de Arbitraje por el apoyo y por hacer posible este evento. Muchísimas gracias. Muy interesante escuchar al doctor Diego Castañino hablando de estos temas. El arbitraje societario es sin duda uno de los temas que merece una mayor profundización en su estudio acá. Diego ha sido uno de los estudiosos del tema, ha publicado varios artículos en la materia que yo recomiendo a los interesados consultar y tener presentes en sus investigaciones y en su ejercicio profesional. Sin más que agregar, quisiera pasar a una breve ronda de preguntas. Tengo varias preguntas por acá para hacerle a Daniel, este, que me gustaría que bueno, nos contestara y nos ilustrara todo sobre estos asuntos. La primera pregunta es de uno de nuestros participantes que señala: tengo dudas con el conteo de los 5 días para la convocatoria. Por favor, si pudiera aclarar con ejemplo. Bueno, muy sencillo, son 5 días, con por lo menos 5 días continuos antes de la celebración de la asamblea. Aquí lo que se busca es de que, bueno, estoy convocando una asamblea hoy en día por la vía que sea, bien sea vía presencial o vía telemática,
O sea, poner en conocimiento del socio con antelación para que el hombre organice su agenda, por decirlo así. Entonces, con por lo menos 5 días. Si la realizo con un mes, con 2 semanas, con 14 días, no hay ningún problema. Pero con por lo menos 5 días continuos antes del momento de la celebración. ¿Ok? Creo que con eso queda respondida la pregunta. Sí, aprovechando para hacer todas las preguntas que iban dirigidas a tu exposición, Daniel, Perfecto. te indico las otras dos. La otra es, bueno, primero comienza felicitándote por la ponencia, excelente ponencia. Tengo una consulta. ¿Se pueden hacer las 3 convocatorias mínimas que exige la ley en una sola publicación? Sí, perfectamente se puede realizar. Bueno, sí, tienen que ser bastante específicos en la forma de la redacción. O sea, podemos decir que la primera convocatoria se tomará será válida, todo dependerá de lo que establezcan los estatutos. Pongamos el ejemplo, por las 3/4 partes de los socios o del capital. Todo dependerá de lo que establezca el documento estatutario. Si para la primera convocatoria no se logra el quórum necesario, se procederá a realizar una segunda convocatoria, se debe fijar la hora y se debe establecer el quórum. Esto debe estar relacionado, o los porcentajes, los mínimos de participación deben estar perfectamente establecidos en el documento estatutario. Ojo. Y decir, bueno, en caso de que para esa segunda convocatoria no estuviese presente el quórum necesario, se tomará un receso de 2 horas y se convocará a la tercera, se realizará la tercera y última convocatoria, la cual será con los socios que se encuentren presentes. Y de ahí darle esa validez. Pero sí, pueden realizarse en la misma convocatoria, pero debe estar perfectamente estipulado y debe ser contexto con lo que establece el documento constitutivo. O sea, debe estar previsto en el documento constitutivo la forma de las 3 convocatorias. O sea, principalmente en cuanto a porcentaje de participación accionaria de socios. Tercera pregunta. Perfecto. La tercera y última pregunta que tengo por acá para ir cerrando también, por razones de tiempo, es cuáles son los medios técnicos que se deben tener en cuenta a mencionar en la convocatoria en el caso de que sea a través de medios telemáticos. Mira, sí, ahí lo principal es qué plataforma se va a utilizar y el link para, o sea, la dirección electrónica mediante la cual se va a conectar el socio para, para participar de esta asamblea telemática. Ya sabes, ahí también debe ser bastante específico a través de la plataforma Zoom, día y hora y el link de conexión para el socio. Perfecto. Gracias, Daniel, por responder estas preguntas pues bueno, hay realmente muchas más preguntas que están dirigidas a todos los panelistas, pero bueno, por razones de tiempo vamos a admitir una más que va dirigida a Leonardo Gómez. Aquí plantean, Leonardo, casos de acuerdos en asambleas donde recomendaría la transcripción de la cláusula modificada. Ok, en principio, toda cláusula que sufra algún tipo de modificación tiene que ser nuevamente redactada, ¿no? Más allá de quizás la modificación no sea sustancial, pues siempre hay que dejar establecido cómo va a quedar vigente para toda la sociedad. Por ejemplo, si se modifica el capital social, es importante establecer en la cláusula cómo quedó conformado el capital y sus mecanismos de suscripción. Si cambia el objeto de la sociedad también es muy importante. Si existe algún tipo de modificación en cuanto a las facultades eh, de la junta directiva, en cuanto a la representación. Y pues en este caso particular, viendo que hay mucho interés en el tema, eh, por lo general las actas anteriormente no contemplaban los medios telemáticos para, digamos, convocatorias o celebración. Más allá de que los accionistas, en caso de no estar establecidos, los accionistas igual participan, puede existir algún tipo de aceptación tácita para ese mecanismo, ¿ok? Es indispensable que en este caso particular se establezca para la validez de la asamblea y para los mecanismos de convocatoria los medios telemáticos, ¿ok? Porque después nosotros podemos estar sujetos a un debate judicial, pues que habría que hacer valer en juicio a través de un conjunto de pruebas la aceptación de ese socio a la participación en los mecanismos de convocatoria. Entonces, como hoy día facilita mucho el proceso para la celebración de asambleas y también para el tema de las convocatorias, es importante que sobre este punto
en el acta de asamblea la modificación de esa acta incluya, en cuanto a esa cláusula específica, pues la incorporación de la utilización de los medios telemáticos con las reglas que se van a seguir al respecto, ¿no? Siempre las sociedades tienen que establecer reglas claras en cuanto a la celebración de las asambleas y cuando es por medios telemáticos, creo que exige aún más de esa obligación. Perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo, Daniel, por haber respondido algunas de las numerosas preguntas que tenemos por acá. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podremos contestarlas todas. Sin embargo, las hemos registrado cada una de ellas y las tomaremos en cuenta para diseñar nuevos eventos que den respuestas a esas preguntas que al final son dudas prácticas que tienen los profesionales del derecho en Venezuela y que son el parte del objeto de estas asociaciones que se han unido el día de hoy como lo es la Asociación Venezolana de Arbitraje, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, quiero agradecer a todos los participantes. Llegamos a un número de participantes muy elevado. Ha sido un éxito este evento y esperamos seguir celebrando muchos eventos más. Que estas oportunidades de colaboración y diálogo sigan surgiendo y sigamos profundizando el estudio del derecho societario en Venezuela. Sin más que agregar por el momento, me despido. Fue un placer haber moderado el evento del día de hoy y le envío un saludo, un agradecimiento a todos los panelistas que participaron el día de hoy, también a José Alberto y a Paulimar que dieron las palabras de bienvenida y por supuesto a todos los que se conectaron y atendieron el evento del día de hoy. Muchas gracias, que tengan feliz día.